qué terrible. am, ah, a ver, Moniquita, si me puedes leer Éxodo 9:23. Aquí volvemos a ver una de las plagas que se dieron en Egipto. ¿La Y tenés? Moisés, sí. Ah. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y esto también, también lo vimos pasar en Apocalipsis 11:19. ¿Lo puedes leer, Moniquita? Sí. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Hay otra vez granizo. Y yo ayer, buscando, que me entró lo de Reinita, que ella siempre se pasa investigando. Aquí dice que enorme granizo, como en el capítulo donde estamos, enorme granizo como del peso de un talento. Y yo investigando ayer, yo no sé si Reinita tiene el dato correcto también. Ella, como a veces ella se pone a investigar y todo. Un talento equivale como casi como a 50 libras. Para mí eso es enorme. No sé si imagínense 50 libras y que le caiga eso encima. Y dice, y los hombres, lo más triste que dice, los hombres blasfemaron contra Dios. Otra vez, imagínense, sin arrepentirse por su plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Todos estos juicios, como ya lo sabemos, no son para los justos. Los justos, la iglesia ya no está aquí. Estos juicios son para los adoradores de la bestia, para los ejecutores de los santos de Dios. Y vuelvo y repito, y lo más triste es que no se arrepienten ante todas estas plagas desatadas tras la ira de Dios, porque aquí ya la paciencia de nuestro Dios ya se ha agotado. Ya la gracia no está más. Ya su iglesia ha volado. Ahora lo que yo quiero dejar en mi corazón, lo que siento que mi Padre ha puesto en mi corazón y que se los quiero compartir a ustedes también, para dejarlo en el de ustedes también, es que con todos los acontecimientos que están pasando, es muy importante ya no quedarnos callados con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras, hablarles, compartirles día a día, que Dios nos dé la sabiduría y nos suelte la lengua y nos quite la pena. Y claro, no, va a haber un momento que pues hay que pedir esto, hay que pedir en oración al Padre, ¿verdad? Porque qué triste, ¿verdad? Qué triste que todo lo que van a pasar estas personas, estas personas. Yo sé que en la actualidad hay muchas personas que están con su corazón cerrado, lo podemos ver día a día en todos los acontecimientos que están pasando. Obviamente que nosotros no le podemos dar alcance al mundo entero, porque no somos, no podemos trasladarlo de un lugar a otro mágicamente. Pero cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de compartir sobre Él, de llevar el mensaje de salvación, pidámosle en oración al Señor
que nos ayude a brillar, que nos ayude a hacer esa sal que la tierra necesita, esa luz que alumbra, ¿verdad? A veces muchas veces vamos a sentir que no nos ponen atención o que tal vez nos cambian el tema o que no quieren saber de eso, pero por lo menos nosotros sembramos la semilla. Como un día yo cuando vine a los pies del Señor, no vine de la noche a la mañana. Yo me acuerdo que me hablaron, escuché una prédica y no fue en ese momento que yo vine y acepté al Señor, pero eso se quedó en mí. Y pasó el tiempo y llega un momento que el Espíritu Santo es acordémonos que es el Espíritu Santo el que toca a las personas, no son nuestras palabras, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que redarguye y el que muestra, el que nos quita esa venda que tenemos. A veces tenemos los ojos espirituales, los tenemos vendados y a veces por ignorancia hacemos un montón de cosas y cuando venimos y abrimos y leemos, pedimos discernimiento al Señor y leemos este hermoso libro, así como lo decía el cántico que hubo al principio de hoy, em, que este libro tiene la respuesta a muchas cosas que están pasando. Mucha gente ignora lo que a veces mucha gente se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Pues uno ahí también cuando la gente se pregunta, uno tiene la oportunidad de hablarles, ¿verdad? Buenos días a todos. Y aquí estamos hoy reunidos con la bendición de Dios para terminar de escudriñar en este capítulo 16. Ya quedan nada más 10 versículos, perdón. Am, Ayer veíamos cómo la ira de Dios aquí y también comentábamos que aquí ya no está la iglesia, aquí ya no están los justos, ellos han sido levantados, los que están padeciendo todas estas calamidades son los adoradores de la bestia, que quede claro, los que no se arrepintieron nunca, porque ayer mirábamos también con tristeza cómo a pesar de todas las cosas que les venían encima, no se arrepentían, sino que por el contrario seguían endureciendo el corazón y seguían blasfemando contra el Señor. Y eso es terrible realmente. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 12, voy a leer del 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí se le revela a Juan la futura guerra de Armagedón, donde el río Éufrates se secará para dar paso a los reyes del oriente. ¿Y quiénes son estos reyes del oriente? Bueno, sabemos que al oriente del río Éufrates se encuentran todos los enemigos que han sido enemigos de, ¿cómo se llama? Del pueblo de Israel.
y al referirse a los reyes del oriente se cree que es China, ¿verdad? Eso es lo que muchos estudiadores de la palabra creen que se trata de China. Y todos los pueblos del oriente de Israel, quizá unidos o confabulados con China. La palabra habla de esta guerra que se va a hacer contra el pueblo de Israel, contra el Dios mismo. Y este Dios a veces permite que cosas pasen con un propósito. En el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, en 4 ocasiones también, si nosotros escudriñamos las escrituras, nos acordaremos que hubieron ocasiones, no lo vamos a leer todos, pero hubieron también ocasiones, 4 ocasiones donde se secaron las aguas y con un propósito divino, como cuando se partió el Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel huyendo del faraón. El río Jordán también se secó en una ocasión para que el pueblo pudiera entrar a poseer la tierra prometida. Y también otra vez se secó el río Jordán antes del arrebatamiento de Elías. También de Eliseo después de que Elías fuera arrebatado. Siempre a veces Dios permite que cosas pasen precisamente para que se cumpla su voluntad divina. Y pues esas son situaciones que se tienen que dar, ¿verdad? Ahora vamos a Moniquita, bueno, me sigue mi asistente al otro lado, allá en la Florida. A ver, nos va a leer una porción en Isaías 11, del 15 al 16, nada más como un ejemplo de estas ocasiones de donde Dios ha permitido el secamiento de las aguas. Sí, buen día y bendiciones a todas. Y dice así, Isaías 11, 15, 16. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ese es uno, de los ejemplos. Y luego voy a leerles, a ver, bueno, los siguientes, el siguiente versículo, el siguiente versículo dice, y vi salir de la boca del dragón. Ese es el 13 y el 14, son unos versículos tenebrosos. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esos espíritus inmundos son demonios que con engaños pretenden influir a los reyes, a los reyes del oriente y ellos también a todos los reyes de la tierra, a todos los reyes del mundo, como que se confabulan para hacer guerra contra el Señor. Ve, Reinita, gracias por
por las diapositivas. Sí, realmente esos espíritus inmundos son engaños, son mentiras, nosotros hoy en día podemos ver, por ejemplo, a mí en lo particular, honestamente les digo que a mí no me gusta ver noticias. No me gusta ver noticias porque quizá más de la mitad de lo que se dice en los noticieros actuales, lamentablemente, son puras mentiras. Tergiversan la verdad, eh, hacen una cosa terrible con las noticias y lamentablemente, y se lo digo por experiencia propia, porque hubo una época, en ese tiempo yo realmente estaba como más pendiente de lo que pasaba en el mundo que en mi vida espiritual. Y yo llegando de mi trabajo a prender la tele para ver los noticieros. Y, y yo me acuerdo que en aquellas ocasiones yo padecía mucho como de estrés y como de ansiedad y yo decía que ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que una vez me di cuenta que era eso, los noticieros. Los noticieros yo les estaba poniendo demasiada mente a los noticieros y realmente eso era lo que estaba provocando aquello en mí. Am, yo por eso hoy día selecciono lo que veo, si voy a porque, pues, uno no puede estar ignorante del mundo, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo, pero uno debe de más o menos usar, em, el sentido común y esos clipsitos que a veces sacan de cosas, es mejor irse y ver todo lo que los clips, los noticieros lamentablemente hoy los utilizan, para tergiversar la verdad. Y estos espíritus de demonios que habla esta porción de Apocalipsis 16, versículo 14, eh, ahí dice que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Los andan como persuadiendo, como convenciendo de esa batalla, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Tremendo, tremendo realmente em, esto, ¿verdad? De, de cómo manipulan la verdad, cómo la hacen a su antojo hoy día los noticieros, pero yo siento que en aquel tiempo, cuando ya ni siquiera exista la gracia, que ya la iglesia haya sido arrebatada, que ya solo haya maldad, uy, eso va a ser peor, eso va a ser peor. Y créanme que esta porción donde dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, hasta me da risa porque con quién ellos quieren guerrear, con el Dios Todopoderoso. ¿Quién se pone a pelear con Dios y cree que va a obtener la victoria? Realmente, yo ayer que leía esto de nuevo me decía, qué ilusos realmente. El versículo 15, dice, el 15 y el 16 le voy a leer. Yo vengo, y está marcado en rojo, porque son palabras del Cordero, son palabras de Jesucristo. Todo lo que está marcado en rojo en la Biblia son palabras de Jesucristo. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vemos que el Señor aquí, Juan escucha unas palabras ya familiares para él,
porque si y que para nosotros también, porque hemos visto en las escrituras anteriores cómo estas palabras el Señor también las dijo. En Mateo 24, solo para darles un ejemplo, que yo ya sé que ya lo saben, pero Moniquita, ¿podés leer Mateo 24, 43 y 44? Sí, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vemos aquí como ya nuestro Señor Jesucristo había advertido a sus discípulos cómo sería su segunda venida, como un ladrón en la noche, y también les había prevenido de que estuvieran a la vanguardia, ¿verdad? Que para que no fueran a ser sorprendidos. Em, bueno, eh, en los versículos, ok, y en el 16, voy a leer el versículo 16. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí, ese lugar de Armagedón también es conocido como Megiddo. En Segunda de Reyes, puedes leerlo, Moniquita, 23 y 29, ahí está citado. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquél, así que le vio, lo mató en Megiddo. Megiddo, sí, es también conocido ese mismo lugar, Armagedón, como Megiddo. Bueno, seguimos avanzando aquí. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Se acuerdan que ayer Madre Gloria mencionaba esto? Cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, eh, ya entregó su espíritu, Él dijo lo mismo. Él dijo, consumado es. Aquí también ya está consumado, ya los juicios están dados, está ya terminando, llegando a su término algo. Y también cuando el Señor Jesucristo, si ustedes se acuerdan, hubo relámpagos, truenos, dice que se oscureció y hubo un gran temblor que hasta se rasgó el velo del templo. Es, es, ah, es curioso cómo aquí se vuelve a repetir. eh, Se le revela a Juan esto similar a lo sucedido cuando nuestro Señor Jesús expiró en la cruz, y lo que también está en el capítulo, si ustedes recuerdan, en el capítulo
8, 5. Ahí está también algo parecido. Eh, Moni, ¿me puedes leer, please? Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Sí. Sin embargo, ahí dice, ahí solo dice que hubo un terremoto, pero aquí en el versículo 18 del capítulo 16 dice, un terremoto, solo voy a resaltar esa parte, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. No me puedo ni siquiera imaginar ese terremoto. Y gracias que ya no vamos a estar nosotros. Ya no nos vamos a desesperar porque dice sobre la tierra. O sea que no va a quedar lugar de la tierra donde no se sienta. Y bueno, pasando luego al 19, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz divino del ardor de su ira. Qué tremendo. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y aquí ya no se está refiriendo a Jerusalén. Aquí es Babilonia y algunos estudiosos de la palabra creen que se trata de Roma. Por lo del, bueno, como Margarita nos mostraba cuando ella expuso no hace mucho, que pues lamentablemente eh, pues en Roma está el Vaticano, el Papa, y realmente a través de los siglos, a través de los años, lamentablemente los papas han hecho tratos con los gobiernos de entonces. En aquel tiempo, cuando se inició la iglesia, era con los, ¿cómo se llama? Con los famosos, los que gobernaban en aquel tiempo, los emperadores. Y en una de las clases que fue muy hermosa realmente, las clases de las clases que tuve el año pasado en el instituto, que fue la clase que habla sobre la historia de la iglesia. Ahí se habla de cómo hicieron unas cosas tan tremendas los papas de aquel tiempo que uno realmente no alcanza a comprender, ¿verdad? Y aquí sin ofender a nadie, porque pues realmente yo también fui criada en lo que es la religión católica y pues a veces uno por ignorar muchas cosas y no escudriñar las escrituras es que no se da cuenta de muchas cosas que están erradas, ¿verdad? Y es pura falta de conocimiento, porque cuando uno comienza a, a escudriñar las escrituras, es donde los ojos espirituales se nos abre, porque realmente ninguna religión en el mundo es la que nos va a salvar, ninguna religión. Nosotros los cristianos lo que tenemos es una relación, como les decía ayer, un tú a tú con el Padre a través de Jesucristo. Conversar con Él aún cuando uno va en el carro, aún cuando uno tal vez no puede doblar rodilla en ese momento, pero el Señor está ahí presto para oírnos. Es algo hermoso lo que se experimenta cuando ya nosotros entablamos
esa relación de tú a tú con el Padre a través de Jesucristo. Es lindo realmente. Bueno, continuamos. Con el 19. Ok. Y la gran ciudad, bueno, ya les leí ese. Del 20 y el 21 les voy a leer, que son los dos que quedan. Y, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. Imagínense, vuelven otra vez a blasfemar, no se arrepienten, porque su plaga fue sobremanera grande. Qué terrible, qué terrible. A ver, Moniquita, si me puedes leer Éxodo 9:23. Aquí volvemos a ver una de las plagas que se dieron en Egipto. ¿La Y tenés? Moisés, sí, Ah, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y esto también, también lo vimos pasar en Apocalipsis 11:19. ¿Lo puedes leer, Moniquita? Sí. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Hay otra vez granizo. Y yo ayer, buscando, que me entró lo de Reinita, que ella siempre se pasa investigando. Aquí dice que enorme granizo, como en el capítulo donde estamos, enorme granizo como del peso de un talento. Y yo investigando ayer, yo no sé si Reinita tiene el dato correcto también. Ella, como a veces ella se pone a investigar y todo, un talento equivale como casi como a 50 libras. Para mí eso es enorme. No sé si imagínense 50 libras y que le caiga eso encima. Y dice, y los hombres, lo más triste que dice, los hombres blasfemaron contra Dios. Otra vez, imagínense, sin arrepentirse por su plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Todos estos juicios, como ya lo sabemos, no son para los justos. Los justos, la iglesia ya no está aquí. Estos juicios son para los adoradores de la bestia, para los ejecutores de los santos de Dios. Y vuelvo y repito, y lo más triste es que no se arrepienten ante todas estas plagas desatadas tras la ira de Dios, porque aquí ya la paciencia de nuestro Dios ya se ha agotado. Ya la gracia no está más. Ya su iglesia ha volado. Ahora lo que yo quiero dejar en mi corazón, lo que siento que mi Padre ha puesto en mi corazón y que se los quiero compartir a ustedes también para dejarlo en el de ustedes también, es que con todos los acontecimientos que están pasando, es muy importante ya no quedarnos callados,
con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras, hablarles, compartirles día a día, que Dios nos dé la sabiduría y nos suelte la lengua y nos quite la pena. Y claro, no, va a haber un momento que pues hay que pedir esto, hay que pedir en oración al Padre, ¿verdad? Porque qué triste, ¿verdad? Qué triste que todo lo que van a pasar estas personas, estas personas. Yo sé que en la actualidad hay muchas personas que están con su corazón cerrado, lo podemos ver día a día en todos los acontecimientos que están pasando. Obviamente que nosotros no le podemos dar alcance al mundo entero, porque no somos, no podemos trasladarlos de un lugar a otro mágicamente. Pero cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de compartir sobre Él, de llevar el mensaje de salvación, pidámosle en oración al Señor que nos ayude a brillar, que nos ayude a hacer esa sal que la tierra necesita, esa luz que alumbra, ¿verdad? A veces muchas veces vamos a sentir que no nos ponen atención o que tal vez nos cambian el tema o que no quieren saber de eso, pero por lo menos nosotros sembramos la semilla. Como un día yo cuando vine a los pies del Señor, no vine de la noche a la mañana. Yo me acuerdo que me hablaron, escuché una prédica y no fue en ese momento que yo vine y acepté al Señor, pero eso se quedó en mí. Y pasó el tiempo y llega un momento que el Espíritu Santo es acordémonos que es el Espíritu Santo el que toca a las personas, no son nuestras palabras, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que redarguye y el que muestra, el que nos quita esa venda que tenemos. A veces tenemos los ojos espirituales, los tenemos vendados y a veces por ignorancia hacemos un montón de cosas y cuando venimos y abrimos y leemos, pedimos discernimiento al Señor y leemos este hermoso libro, así como le decía el cántico que hubo al principio de hoy, em, que este libro tiene las respuestas a muchas cosas que están pasando. Mucha gente ignora lo que a veces mucha gente se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Pues uno ahí también cuando la gente se pregunta, uno tiene la oportunidad de hablarles, ¿verdad?